Marcela, si nos puedes contar un poco igual de ti para conocerte un poquito. Claro que sí, muchas gracias por esta invitación. Voy a proyectar igual al tiro la presentación y me presento en un momento. Estoy con un cambio de computador porque el mío no quiso funcionar, entonces les quiero preguntar si ven mi pantalla. Sí, sí se ve. Ya, muchas gracias. Entonces, bienvenido, bienvenida a esta sesión. Mi nombre es Marcela González, yo soy enfermera, trabajo en la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica y el día de hoy me han invitado a compartir esta clase con ustedes, pensando principalmente en una línea de trabajo que yo llevo desarrollando hace un tiempo con otras colegas en la Universidad Católica y que tiene que ver específicamente con cómo ayudamos a nuestros propios estudiantes, que son futuras enfermeras, a desarrollar habilidades en el encuentro con una persona, con una comunidad, con un paciente que tiene un origen distinto al propio. Y aquí en el fondo entonces es un tema que convoca a hablar de la diversidad, hablar de la movilidad humana, siempre pensando en cómo lo hacemos para poder comunicarnos de forma efectiva, respetuosa. En el caso de hoy, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la migración específicamente y como yo soy una enfermera que trabaja principalmente en contextos comunitarios, el foco de esta sesión es ese. ¿Ya? Traje algunos ejemplos de cómo es que podemos, ¿no es cierto?, establecer relaciones que sean fructíferas y pertinentes a la realidad cultural de otras personas para que podamos ir conversando acerca de este tema. Javiera, ¿tú me puedes corroborar hasta qué hora tengo tiempo para esta sesión? Mira, la clase está pensada hasta las 10, pero hay profesores o equipos docentes que han preferido hacerlo hasta a las 9:20, 9:30. Eso depende Súper. pero tienes hasta las 10, digamos. Ya, perfecto, me queda clarísimo. Entonces, si alguien tiene una pregunta muy urgente, por favor encienda su micrófono y hágala nomás a viva voz. Javiera me va a ayudar con el chat porque no alcanzo a verlo en mi pantalla y avísenme si hay algo que no se entiende o si no se ve en la presentación. Entonces, en el contexto de esta presentación del día de hoy, que tiene que ver principalmente con la atención centrada en las familias desde una perspectiva intercultural, hay un par de conceptos que a mí me gustaría poder conversar con ustedes. Yo sé que no todos ustedes trabajan en el área de la salud, sé que algunos trabajan en el área de la educación, en el área jurídica, sin embargo, y ahí les voy a pedir creatividad, imaginación para poder trasladar, ¿no es cierto?, estos conocimientos a otros contextos. Y en el fondo, dentro de los temas que a mí me gustaría abordar con ustedes, aparecen aquí, ¿no es cierto? En primer lugar, abordar, introducir brevemente el concepto de la familia transnacional. Vamos a conversar un poquito acerca de qué significa la competencia intercultural. Vamos a llevarlo al caso de cómo es que uno hace una buena valoración, un buen primer encuentro en el área de la salud con perspectiva intercultural y además lo vamos a llevar a un ejemplo más concreto todavía con respecto al caso del acompañamiento con familias que están en proceso de amamantamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo espero que hoy podamos lograr? En un primer lugar, que ustedes puedan comprender esta relación o enriquecerla, si es que ya es parte de su labor, ¿no es cierto? La relación entre migración, estructura familiar y las implicancias que tiene para una atención que podría ser de salud, pero también podría darse en otros contextos, y además poder identificar algunas estrategias que ustedes puedan utilizar cuando están trabajando con personas migrantes, ¿no es cierto?, desde la perspectiva intercultural. Una de las cosas que yo siempre le pregunto a mis estudiantes cuando toco estos temas en la universidad tiene que ver con, bueno, ¿cómo es que el proceso de la migración, de la movilidad humana, ¿no es cierto?, afecta lo que ocurre en la dinámica familiar? Y ahí preguntárselo a ustedes abiertamente, no sé si hay alguien que quiera compartir su visión al respecto, pero ¿cómo la movilidad afecta a la familia en sus diversas esferas? ¿Alguien que quiera contestar, opinar?
Están muy tímidos, más tímidos que mis estudiantes de primer año. Por ahí se animan, yo me voy Excelente. a... Hola, buenas noches. Bueno, el tema de la migración afecta de una manera súper dramática a la familia, sobre todo aquellos que viajan por una necesidad y tienen en muchas ocasiones que dejar a sus padres, a sus hijos, y es súper sacrificado primero el sufrimiento de estar en un país nuevo, el sufrimiento de abandonar de una forma u otra a sus hijos. Esto trae que en muchas ocasiones hay muertes de familiares y uno como poder estar presente, yo creo que eso es lo más duro para uno como migrante. Muchas veces cuando la persona también emigra de manera irregular y que no tiene la facilidad de retomar quizás al país para una enfermedad de su papá, de su mamá, en el sentido psicológico, emocional, es súper importante a nivel familiar lo que es el tema de emigrar. Es muy importante lo que tú dices, Kimberly. Muchas gracias por atreverte ahí a encender tu micrófono. Yo aquí tengo mi lápiz y mi papel digital para ir tomando algunas notas, pero tú has tocado diversos elementos que tienen que ver con el impacto de los procesos migratorios en la familia, en la dinámica familiar. Hay elementos que tienen que ver con el contexto, ¿no es cierto? Que tiene que ver con cómo esta familia conoce un nuevo espacio, o muchas veces hay un miembro que parte primero que el resto, y muchas veces también las relaciones familiares se mantienen en la distancia. Hay momentos de alegría, pero también hay momentos dolorosos, como decía Kimberly, ¿no es cierto? Como esas situaciones, ¿no es cierto?, que son parte del ciclo de una persona, que es, por ejemplo, la muerte. ¿Y qué pasa, ¿no es cierto?, con la distancia? Está el impacto más social, emocional, ¿no es cierto?, en la familia asociado al proceso de migración, y por lo tanto este es un tema que tiene múltiples aristas. Y como tiene múltiples aristas, hay que considerarlas todo cuando uno está trabajando con personas que han migrado. Porque independientemente de que la persona haya migrado sola o que al parecer no tenga una familia allí presente, hay una pertenencia familiar, y ya vamos a hablar de eso. Entonces, este primer componente de esta sesión está abocado a eso, a discutir un poquito más en profundidad cómo es que se relaciona la familia con el proceso migratorio. Muchos de ustedes saben, porque les toca trabajar o porque han vivido la experiencia de migrar, que el proceso implica la toma de múltiples decisiones y al mismo tiempo la consideración de diversos escenarios. Y aquí la opinión de la familia con respecto a la posibilidad de migrar es relevante, pero no solamente la de la familia, porque la migración es un proceso que se inserta en el mundo social de las personas, y por lo tanto la opinión de los amigos, los intereses personales, las experiencias de otros conocidos también tienen un impacto en este proceso que lleva a cabo una persona para poder decidir si migra o no migra. Este es un esquema muy sencillo de la profesora Báltica Cabieses, que muestra algunos estadios asociados al proceso migratorio, mostrando que es un proceso que es dinámico. ¿Dinámico en qué sentido? Porque el proceso migratorio para partir se inicia cuando las personas están pensando acerca de emigrar o no, e imaginan un potencial futuro en un lugar distinto al lugar de nacimiento. Luego de que se ha tomado la decisión de emigrar, viene toda una etapa de cruce de fronteras, ¿ya? Y el cruce de fronteras, que es el segundo, la siguiente burbujita, ¿no es cierto?, acá, es un proceso que puede involucrar cruce de frontera múltiple, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, en aquellas personas a lo mejor que han migrado a Chile desde Bolivia, que han caminado partes de la ruta, que han hecho otra parte de la ruta en transporte público. Hay personas que llegan en avión, ¿no es cierto? Entonces puede haber un cruce de frontera o pueden ser múltiples. Y cuando una persona llega a un lugar de destino, se abre un abanico de posibilidades, en el sentido de que esa persona, al llegar a un segundo país, puede decir que allí se va a quedar, puede decidir que va a migrar a otro lugar, o puede decidir que se va a devolver a su país de origen. Eso también podría ocurrir. Y este flujo reflexivo, pero también que implica acción, es complejo y es dinámico e involucra una serie de elementos
que el siguiente cuadro, yo le pido disculpas porque está en inglés, pero no es lo relevante, no es necesario conocer el idioma para trabajar en este recuadro, es que la literatura, los investigadores, la gente que estudia el tema de la migración, lo que ha identificado es que el proceso de migrar está muy asociado a fuentes de estrés para las personas y para las familias, ¿ya? Y hay estrés, fíjense ustedes, en todas las etapas del proceso migratorio. Cuando la persona está en la etapa premigratoria y está decidiendo que va a migrar, si migra solo o no, a dónde, cuando imagina cómo lo va a hacer, qué va a pasar con la familia que se queda. Luego viene la etapa, ¿no es cierto?, del cruce de fronteras y la experiencia de salir del propio país para afrontar un nuevo contexto y personas diversas. Luego está el proceso postmigratorio, que es cuando uno llega al país de destino. Y fíjense que esta etapa está muy permeada, de acuerdo a quienes han estudiado este tema, a una sensación de duelo, una sensación de tristeza por lo que se ha dejado, pero que al mismo tiempo tiene un balance con los proyectos que se quieren iniciar, con las oportunidades que pueden emerger. Entonces siempre está esa tensión entre lo que se ha perdido y lo que potencialmente se puede ganar. Y fíjense que las investigaciones lo que nos muestran es que incluso el efecto del estrés en el proceso migratorio para las personas es tan potente que incluso se expresa aquí en lo que dice segunda generación. Es decir, aquellos niños y niñas que ya nacieron en un país de destino, es decir, aquellos niños y niñas de papás migrantes que viven en Chile, pueden expresar síntomas y signos de estrés a medida que van creciendo. Así de profundo es el proceso y la intensidad en los niveles de estrés de las personas. Y es en este contexto, ¿no es cierto?, que no solo va a estar mediado por un proceso complejo, por desafíos, por estrés, por proyectos, por oportunidades, pero también por desafíos, que emerge el concepto de la familia transnacional. ¿Qué significa la familia transnacional? Significa una nueva forma de pensar la familia que no está mediada por el hecho de que los miembros de la unidad familiar estén juntos en el mismo espacio geográfico. Por lo tanto, la familia transnacional le da la oportunidad a aquella persona que ha migrado sola o solo de seguir teniendo un nexo con su familia, porque finalmente las personas encuentran estrategias para mantener su relación con su familia de origen, aunque esté en un destino distinto, en un país distinto. Los papás, la mamá, igual establecen reglas, ¿no es cierto?, si es que tienen hijos. A veces algunos niños quedan al cuidado de los abuelos cuando los papás han migrado. Igual los papás llaman por teléfono, establecen una felicitación si a un hijo le fue bien en la prueba, y de la misma forma establecen algún castigo si es que no fue tan bueno el desempeño. De la misma manera, ¿no es cierto?, como decía su compañera antes, cuando pasa algo serio en la familia, hay una participación en eso, aunque sea a distancia. Y por lo tanto esto es súper importante, porque no porque una persona haya migrado sola significa que deja de tener familia. Sigue sintiéndose parte de su familia más allá de la distancia física. Y por lo tanto, aquí hay que entender el bienestar familiar como un fenómeno que sigue siendo colectivo y que no está mediado por la separación, ¿ya?, sino que más bien nos da la oportunidad de pensar la familia de formas más flexibles y originales, ¿ya? Y esa posibilidad es algo que uno debe aprovechar cuando trabaja con familias migrantes, ¿sí? De cómo hacer esta incorporación y esta consideración de quienes no están físicamente presentes, pero sí tienen un valor y un significado simbólico para la persona. Entonces, en general, cuando en el área de la salud se habla de una atención que está centrada en la familia que ha migrado, no solamente está centrada en quien está presente, sino que también hay que tener en mente quienes no lo están. Y tiene ciertos enfoques que yo sé que ustedes lo han visto en este módulo de salud previamente. Han hablado, ¿no es cierto?, de la perspectiva de los derechos humanos, han hablado de la interculturalidad. ¿Conocen el concepto de curso de vida?
No. Ya, gracias, Paulo. Muy importante este concepto porque es un concepto muy interesante que tiene que ver con concebir el crecimiento de una persona como el resultado de todas las experiencias que ha vivido en su vida. Entonces, por ejemplo, si estuviésemos estudiando el curso de vida en mi propia salud, ustedes a lo mejor si supieran que yo cuando era niña tuve una hospitalización por una enfermedad seria, podrían pensar que a lo mejor la salud que yo tengo ahora actualmente a mis 40 años pudiese estar impactada por lo que yo viví en la infancia. Entonces, cuando trabajamos con familias migrantes hay que tener en mente que ese estrés del proceso migratorio puede tener impacto en los resultados en salud de una persona, de una familia, en el largo plazo. No necesariamente se ve el impacto inmediatamente. Y el impacto no es necesariamente negativo, también puede ser positivo. Eso es a lo que nos invita el curso de vida, a pensar que el estado de salud actual de una persona depende de todas las experiencias de vida que ha tenido previamente desde el momento en que ese ser humano fue concebido. Y por otra parte está la perspectiva de la determinación social. Y la determinación social de lo que nos habla es que hay aspectos del mundo sociocultural de las personas que tienen un impacto en los resultados de salud. Por ejemplo, un elemento clave de la determinación social es el tiempo que uno pasa en el trabajo o el tiempo que uno usa de su día para transportarse entre su domicilio y el lugar de trabajo. Una persona que pasa 3, 4 horas desplazándose, a lo mejor pasa por barrios inseguros, a horarios solitarios, tiene un impacto en su salud porque se expone a mayores riesgos. Y de la misma forma hay determinantes también que protegen la salud de las personas, como el tener acceso a buenos servicios, tener un supermercado cerca, tener un parque, por ejemplo, donde los niños pueden salir a jugar, tener acceso a una escuela donde los niños pueden tener acceso a la educación. Y por lo tanto, cuando trabajamos con familias migrantes hay que tener todos estos enfoques en consideración. Son como los lentes que hay que ponerse cuando uno está en este encuentro entre persona y persona. Y aquí algo que es clave es que es muy importante indagar siempre que esté justificado y de una forma respetuosa y adecuada acerca de la historia de migración de la persona, porque la historia de migración lo que aporta son esos elementos protectores, pero también elementos de riesgo que nos pueden ayudar a identificar áreas en las cuales es necesario acompañar o apoyar a una persona. Hay algunos instrumentos para evaluar la salud de la familia que se utilizan en el contexto de la atención primaria de salud, en el mundo de las escuelas, en el mundo del trabajo social, que por ejemplo tienen que ver con poder hacer una historia de la familia, poder construir un genograma, poder construir un ecomapa acerca de cuáles son las redes de apoyo, por ejemplo, de una familia, ¿ya? Y debido a que no necesariamente una persona que ha migrado está con su familia o a veces la familia no se transforma en una fuente de apoyo, hay que pensar que, por ejemplo, el centro de salud, la escuela o cualquier otro servicio público se puede transformar en un factor protector del bienestar de las personas. No tenemos que transformarnos, ¿no es cierto?, como miembros de estas instituciones en barreras, sino que tenemos que facilitar los procesos de integración, de adaptación de las familias que han migrado. Y en ese sentido, como yo les decía, hay distintos aspectos de la familia que uno tiene que considerar. Por una parte tiene que ver, hay preguntas acerca de cómo es que la familia está estructurada, ¿sí? ¿Cuál es la constelación de la familia? ¿Es una familia pequeña o es una familia extendida? Porque eso va a impactar en la aproximación que tenemos con estos grupos. ¿Ya? ¿En qué etapa está la familia? ¿Es una familia que más bien tiene niños pequeños? ¿Es una familia donde los hijos ya se fueron, ¿sí? Y a lo mejor están en un proceso más bien de envejecimiento, ¿no es cierto?, los miembros de la familia. ¿Están viviendo algún tipo de crisis?
Todos esos elementos son importantes independiente del contexto en el cual ustedes trabajen. Es importante considerarlos para poder hacer para poder entregar la mejor atención posible. Y si a esto le sumamos una perspectiva intercultural, hay que considerar que los seres humanos entendemos la vida, ¿no es cierto? Ustedes vieron el concepto de cosmovisión. Sí, yo estuve mirando los contenidos que habían abordado en las otras sesiones, la idea de que todos tenemos una perspectiva para entender la vida. Y también en cada hogar hay distintas prácticas que se valoran, que son positivas y otras que no lo son tanto en relación a procesos propios de ser humano, como por ejemplo cómo yo cuido mi salud, cuáles son los alimentos que consumo y cómo los consumo, cómo es que una mujer se debe cuidar durante su embarazo, cómo es que a los niños hay que criarlos. Y todos estos elementos merecen ser mirados desde una perspectiva intercultural. Veo que en el chat hay comentarios. Javiera, ¿tú me podrías ayudar? Sí, no, las personas que se han incorporado están saludando. Ah, ya, perfecto. Muy bienvenida y bienvenidos entonces. Y entonces, siguiendo esta línea de que hay diversas necesidades que requieren ser miradas desde una perspectiva intercultural, esto también nos invita a quienes trabajamos con familias migrantes, con personas que han migrado, a poder buscar estrategias para adaptar las prácticas habituales en nuestro contexto de trabajo, que estén orientadas, por ejemplo, a poder explorar creencias distintas a las propias, conductas, hábitos, prácticas que no son lo que nosotros haríamos, pero que es otra forma de entender el mundo, y también para poder explorar qué es lo que motiva, qué es lo que hace a las personas moverse por algo diferente. En la siguiente lámina les voy a mostrar una imagen que se ve pequeñita, pero a mí no me interesa que ustedes la puedan leer en este momento. Lo que a mí me interesa mostrarles a través de esta imagen es que hay un modelo de cómo es que las personas que trabajamos en salud, específicamente este es de enfermería, podemos tener una aproximación intercultural al momento en que nos encontramos con personas o con comunidades. Y si ustedes se fijan, esto tiene forma de una rueda, ¿ya? Y eso tiene que ver con que este es un modelo más bien de carácter sistémico, donde en la parte más externa está la sociedad a nivel global, ¿no es cierto? Luego viene la comunidad en la cual una persona está inserta, luego las características de la familia y las características individuales. Y si ustedes se fijan, cada uno de los elementos de esta rueda, ¿no es cierto?, que es como una torta cortada en trocitos si la miramos desde arriba, aborda diversos ámbitos de la vida que podrían evaluarse desde una perspectiva intercultural o que más bien nos desafían y nos invitan a tener esa perspectiva cuando trabajamos con personas en situación de movilidad. Entonces, por ejemplo, hay aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con las prácticas de los cuidadores, ¿no es cierto? Las prácticas de los trabajadores de la salud. Hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con la etapa de vida de la muerte. Cómo es que distintos grupos comprenden el fenómeno de morir, cuáles son las prácticas que debiesen darse frente a esa situación, qué es lo que es permitido, qué es lo que no es permitido cuando una persona está en duelo, aspectos asociados a la nutrición, el significado de los alimentos, qué es lo que más se come, ¿hay algún ritual asociado a la alimentación? Y aquí cuando yo digo ritual, no quiero que se imaginen algo así como necesariamente mágico religioso, sino que pueden ser rituales muy sencillos, como por ejemplo, en mi casa, cuando nos sentamos a comer, tiene que haber sal en la mesa. Esas cosas tan sencillas se transforman en momentos que marcan la rutina del momento de alimentación. Hay casas donde no se usa sal y no se pone en la mesa, y es así como se funciona. Hay casas donde si no hay bebida, la gente no está contenta con la alimentación. En cambio, hay otros hogares donde la gente está feliz tomando simplemente agua. Y todos estos aspectos son aspectos que tienen que ser evaluados desde una perspectiva intercultural, o si no es evaluado, considerados al menos.
¿ya? Y por lo tanto, si nosotros llevamos a cabo una valoración en el sentido de poder explorar la situación de una persona o de una familia que es migrante además, uno puede identificar necesidades de derivación. Y hay tres aspectos que son lo mínimo que uno siempre debiese explorar: acceso al sistema de salud, acceso al sistema de educación en el caso de los niños, las niñas y los adolescentes, y además obtener información con respecto a cómo acceder al proceso administrativo de regularización de los documentos. Eso es lo ultra mínimo que todos nosotros debiésemos lograr explorar y al mismo tiempo informar a las personas para que puedan progresivamente encontrar su camino en un contexto que es desconocido y que puede ser muy amenazante. Sabemos, ¿no es cierto?, los índices de violencia que hay en el país, de discriminación, y por lo tanto esta experiencia también está mediada por eso. Muchas veces en el área de la salud, una de las herramientas más poderosas que hay es poder hacer una visita a la casa donde vive la persona si es que la situación lo amerita, y allí uno puede ver en terreno, en el momento real, cuáles son las necesidades de la familia, y eso ayuda muchísimo. Y siempre, siempre hay que entregar información clara, certera, precisa y breve, porque este proceso, sobre todo al inicio del proceso de asentamiento, está mediado por mucho estrés. Entonces si uno entrega un montón de información, a la gente se le olvida. Igual piensen en ustedes cuando han estado enfermos o tienen una preocupación, y si les dan un montón de información en ese momento, se pierde información. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿O vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera decir algo? Y yo, Ya. Sí, Jan, por favor. sí, buenas tardes a todas. Sí, la profesora acaba de hacer un recorrido de cuando el migrante, desde el momento que piensa en viajar hasta el lugar de destino. Pero para mí hay otro aspecto muy importante, que es cuando el migrante llega en el lugar de destino, entonces encuentra la decepción. Ya con ganas de volver, quizás ya no tiene plata, o por falta de documento ya no puede devolver. O también hay casos cuando, como usted acaba de decir, el hecho que ya la persona tiene un hijo nacido en el territorio, ya no es fácil para él irse. Son todas estas cosas al final que puede crear un desequilibrio cuando la persona tenía mucha expectativa, con idea, si yo llego voy a poder estudiar, y al llegar es todo lo contrario, y quiere hacer marcha atrás y no puede. Y eso puede causar un problema enorme para la persona. Esto que quería agregar. Muchísimas gracias, Axel, por esa opinión. Estoy completamente de acuerdo contigo. Efectivamente, ¿no es cierto? Si pensamos en ese cuadro que yo les mostraba al inicio de los niveles de estrés, este que justo está en rojito aquí es ese periodo del cual habla Axel, ¿no es cierto? Donde no necesariamente la situación que la persona que ha migrado se encuentra en el lugar al que ha llegado es la que imaginaba, y en realidad hay una serie de barreras para poder lograr los propósitos que había planificado para su proceso migratorio. A veces las barreras son en términos de acceso a servicios, a educación, o a veces son barreras administrativas para hacer trámites que para algunas personas parecen muy sencillos, ¿no es cierto? Que es como, por ejemplo, abrir una cuenta en el banco, pero sabemos que para una persona que a lo mejor no tiene su visa al día, que se le venció el carnet, no es tan sencillo. Y todo eso, Axel, ¿no es cierto?, se va sumando a la vivencia de ser migrante y configura escenarios que tienen mucho estrés. Y el estrés se ha visto que, al menos en el área de la salud, tiene muchos efectos, no solamente para la salud física de la persona, sino que también para la salud mental de la persona y para la forma en que se relaciona con otros. Entonces, muy importante lo que tú estás diciendo. Uno de los elementos que para mí como enfermera y como profesora es muy importante
y creo que es fundamental desarrollar en las personas que trabajan con población migrante es el desarrollo de la competencia cultural o competencia intercultural. Podría ser llamada de ambas formas y tiene algunos detallitos distintos, pero en general apunta a lo mismo. Y que tiene que ver con esa habilidad, pero no solamente habilidad, conocimiento y sensibilidad que tiene que tener un trabajador de la salud para poder atender a una persona que puede estar pasando por un momento de mucho estrés, como el que nos planteaba Axel, ¿no es cierto? Donde la situación de migración, el contexto social, el contexto cultural tiene un impacto en la forma en que se relaciona con otros y la idea es que los trabajadores de la salud facilitemos el encuentro, facilitemos la comunicación, no que seamos barreras. Y esta competencia, de la misma forma en que, por ejemplo, yo como enfermera debo ser competente, por ejemplo, en poder tomar una muestra de sangre sin causar dolor, de una forma limpia, ¿no es cierto? Sin pincharme, por ejemplo, yo mientras estoy tomando una muestra. Lo mismo pasa con la competencia cultural, pero aquí el tema es que no solamente es una habilidad técnica, porque aquí lo que está en juego es la habilidad que yo tengo para comunicarme, para enganchar con un otro y generar un vínculo. Sí, igual usted dijo que las personas que trabajan con migrantes deben poner un lente para poder ver o examinar muchos de los puntos que usted acaba de ver. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar en Cuba y en el momento que estudié en Cuba, porque el campus está en la escuela. Por ejemplo, el migrante, si en la clase saco un 2, porque en Cuba se corrigen las notas, como puntaje máximo es 5. El estudiante que saca un 2, en lugar de, antes de ponerle en un cesto como un estudiante malo, el profe llama a este estudiante, preguntarle qué está pasando, cómo va tu familia, una pila de cosas. Al final, cuando estaba en Cuba, pero estaba estudiando estudios socioculturales, en ese momento, a pesar de todo, yo no sabía lo que es interculturalidad, pero empecé a entender el trabajo que estaba haciendo Cuba como interculturalidad. Es cuando interculturalidad se pone de moda aquí en Chile, porque en aquel momento se enfoca más, sabe que los vocabularios evolucionado con los convenios internacionales, las organizaciones. En ese momento se habla más de diversidad cultural. Pero después de 10 años aquí, cuando la intercultural está de moda, me di cuenta lo que estábamos haciendo en Cuba era la interculturalidad pura, pero sin el nombre, con respeto, con diálogo horizontal entre las culturas, respeto, porque en la universidad donde estudié, hay un campus que tiene más de 75 nacionalidades a veces. La gente convive ahí, tú tienes que respetar al otro, 4 personas en una habitación de nacionalidad diferente, no podemos pelear. Si el otro es feo, que sea como es, tiene que aceptarlo, aprender a cohabitar con él, con el respeto, no hay pelea, hay gala para cada nacionalidad. Muchas cosas, era lindo, era un buen aprendizaje. Y aquí, después de 10 años, escuché interculturalidad, pero ya es algo que yo lo había vivido en Cuba. Justamente, y tienes mucha razón en que hay conceptos que se vuelven, toman más relevancia, otros que se vuelven también menos usados, y yo diría que algo clave de lo que tú dijiste, Axel, tiene que ver con que para el desarrollo de una competencia cultural o intercultural hay un proceso de aprendizaje de por medio. Y fíjense ustedes que el primer paso para poder desarrollar esta competencia, lo que nos dicen quienes se dedican, ¿no es cierto?, a la educación, es que la persona tiene que tener un interés verdadero o genuino por desarrollar esta competencia. Y eso es algo muy delicado porque a diferencia de otras habilidades que son prácticas, técnicas, que uno la repite y la repite, un proceso mecánico, se logra la competencia, que es distinto. En el ámbito de la relación entre personas, lo que prima para poder desarrollar la competencia es que yo quiera, que yo esté interesado en conocer a un otro.
Y después de que hay interés, que es el paso 1, uno tiene que tener primero conocimiento de la propia historia sociocultural que uno tiene para luego poder interesarse y poder disponerse a conocer la experiencia del otro, con prejuicios muy identificados, idealmente con la mente más limpia para poder conocer la experiencia del otro, ¿sí? Y después recién las personas empiezan a ganar habilidades. Y aquí hay flechas que van para adelante y para atrás, porque fíjense que las habilidades interculturales, si no se usan, se pueden perder. ¿Ya? Esto no es como la idea de que uno no se olvida de cómo es que se anda en bicicleta, ¿ya? Todo lo contrario, aquí es el interés, el aprendizaje y la práctica continua, si no, la habilidad se pierde. Y en el fondo, esto nos lleva, ¿no es cierto?, a identificar que para que un trabajador de la salud pueda entregar un cuidado que es pertinente, una atención de salud que es pertinente a la realidad de los usuarios o de los pacientes, que es sensible de lo que necesitan y de lo que están viviendo, no solamente hay que saber, que es lo teórico, sino que también hay que saber hacer, hay que llevarlo a la práctica. Pero además algo muy importante de esta competencia es que hay que saber ser, hay que desarrollar con el paso del tiempo habilidades para posicionarse en el mundo desde una perspectiva respetuosa, horizontal, que permita el diálogo, que reconozca saberes distintos a los tradicionales, que tenga curiosidad por conocer algo que puede parecer extraño o distinto. Y eso implica una disposición para poder abordar este tema. Y para agregar algo como último, y cuando llegué aquí, el primer choque que tenía, yo llegué aquí como becado para estudiar. Estaba haciendo un magíster y cuando yo llegué, el clima para mí es todo algo diferente. Yo llegué en marzo, un 6 de marzo, para mí era frío. Frío, totalmente. Yo soy becado, tengo una beca que tengo que conservar, necesito hacer nota y clima, muchas cosas. Y cuando yo llegué, yo vi era un ambiente totalmente lo contrario con el tiempo que pasé en Cuba. Y sobre todo, la primera nota, nunca olvidé eso, nunca he sacado mala nota en la escuela. Yo saqué un 3. Entonces, con este 3 casi yo iba a tener problemas psicológicos. Y sobre todo empecé a cuestionarme si la educación cubana no es buena, o a lo mejor lo que pensé que sabía no sabía nada. Y al final, ¿sabe lo que hizo el profe? Lo peor, un profe de ciencia política. Él se fue en otra clase a decir que los haitianos vienen aquí a bajar el nivel del magisterio. Él me mató completamente, me sentía casi enfermo. Otro estudiante viene a contarnos, había 2 haitianos solamente en la escuela. Es interesante, Axel, porque ahí tú graficas, ¿no es cierto?, que hay el ambiente que rodea a una persona que ha migrado, ya sea porque va a estudiar, porque va a trabajar, porque tiene un problema de salud y necesita resolverlo, porque la situación es muy insegura en su país de origen, independiente del motivo de la migración. La experiencia migratoria no solamente está mediada por el recibimiento bueno o malo que pueda tener de las otras personas, pero el entorno también tiene un impacto, la temperatura, los olores, el acceso a servicios, los paisajes que son completamente diferentes a los propios, el estilo de hablar, la forma en que se puede calificar un desempeño. Todo eso tiene un impacto y finalmente entonces da cuenta de esta complejidad que hay en la experiencia. Entonces, ¿Paulo quiere decir algo? Sí, que me hace mucho sentido lo que la profesora exponía antes, porque justamente, o sea, desde la teoría de la educación, desde la psicología de la educación, para que una persona pueda aprender, tiene que apelarse a su contexto. O sea, tiene que haber aprendizaje significativo, tiene que ser capaz de apelar a una emoción. Esa es una cualidad transversal a la educación en general. Y creo que ese punto es súper importante porque lo que cuenta el compañero evidencia cómo las universidades están reclutando profesores en sus escuelas de todo tipo. En Chile hay un problema tremendo a propósito de la educación misma en la educación universitaria porque los profesores, como no son docentes, no tienen formación docente,
no saben que los procesos de estrés sostenido generan podas neuronales y que el aprender es generar, no sé, vínculos neuronales. O sea, el proceso chileno de formación identitaria está absolutamente viciado y no me extraña y lamento mucho que Axel haya pasado por eso. Es la realidad de Chile y es la realidad de la educación superior chilena. Es lamentable. Es cierto lo que tú dices, Paulo, este componente docente, pero sobre todo lo emocional. Fíjate que cuando nosotros trabajamos estos temas con los estudiantes, porque ustedes saben, las carreras en general en nuestro país duran 5 años, y el desarrollo de la competencia nosotros la concebimos como por etapas. Los estudiantes de primer y segundo año están en una etapa donde lo más fundamental es que ellos se motiven, desarrollen un interés genuino por aprender de estos temas, por aprender a relacionarse, que implica también un conocimiento y un proceso de autorreflexión que tiene que ser guiada. Y después de que está ese interés, empieza lo más teórico, empieza lo más práctico, para luego, en la última etapa que nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de los internos de enfermería cuando están haciendo su práctica profesional, implica poner estos conocimientos en contexto no solamente dentro de un espacio laboral donde están haciendo su práctica, sino que también en un contexto de salud pública para poder identificar, ¿no es cierto?, las barreras que están a nivel estructural mediando la experiencia migratoria de muchas personas y al mismo tiempo en un contexto global, ¿no es cierto?, donde situaciones, o sea, la pandemia nos mostró claramente cómo un virus que se movió de país en país cambió la forma de relacionarse de las personas. Y no va a ser el último, ¿no es cierto?, tampoco fue el primero, pero implica este desarrollo de competencias pensar en que el mundo está muy interrelacionado y que las experiencias de vida positivas y negativas van teniendo un impacto en el desarrollo de las personas. Así que muchas gracias por ese comentario, Paulo. Y ahora más bien a mí me gustaría pasarme a un caso, ya a un caso estudio, y aquí en el fondo yo los quiero invitar a que pensemos en aquellas familias que tienen niños, niñas pequeños, ya, y que están en proceso de amamantamiento. O sea, que son bebés, ¿no es cierto?, que están alimentándose de leche materna. Este es un caso que puede extrapolarse a otras situaciones, ¿ya? ¿Por qué elegí este caso? Porque es un tema que es muy relevante en el contexto de la salud, pero que además tiene un componente social que es muy evidente. Entonces creo que puede servir como ejercicio. Entonces, aquí en el fondo, la primera pregunta que uno debiese siempre hacerse, ¿no es cierto?, una de las tantas, tiene que ver con ¿qué es lo sociocultural? ¿Cómo es que las influencias sociales, culturales, incluso históricas, permean o atraviesan o intersectan, ¿no es cierto?, el encuentro entre un profesional de la salud y una familia? Y en ese sentido, uno de los elementos una de las experiencias del ser humano que puede ser interesante para explorar esta pregunta tiene que ver con el fenómeno de la reproducción humana, porque está mediado profundamente por lo sociocultural, no solamente porque se vive distinto en distintos lugares, sino que además porque está basado en una construcción social que tiene que ver con el género, con lo que significa ser hombre, con lo que significa ser mujer, niño o niña dentro de una familia en un contexto específico. Los vínculos, el tipo de relación que se espera, las normas van a variar muchísimo dependiendo del contexto cuando hablamos de lo materno-infantil. Y esto es relevante porque está mediado por una serie de prácticas que van a afectar el desarrollo de los niños y de las niñas. Entonces, en este contexto, el proceso, ¿no es cierto?, de poder explorar tanto la sexualidad, la fertilidad, la concepción de familia, de la crianza, es muy rico desde esta visión,
¿ya? Y por lo tanto, este es un tema que no solamente es de interés para quienes trabajan en el área de la salud, también debiese de ser un tema de interés para quienes trabajan, por ejemplo, en el mundo de la educación, ¿no es cierto? Los niños, las niñas que llegan a escolarizarse vienen con una historia familiar donde ser niño, ser papá o ser mamá tiene un significado particular. Y ese significado hay que tenerlo en cuenta para poder utilizarlo de la mejor manera en pro del bienestar de las personas. Y este caso también es relevante porque fíjense ustedes que si uno revisa las estadísticas en salud, la principal causa de hospitalización y de salida del hospital de la población migrante es el parto o el puerperio. ¿Ya? De hecho, en Santiago, entre un 20 a 25% de los partos son partos de mujeres que tienen una nacionalidad distinta a la chilena. Y esto nos da cuenta que es una experiencia que ocurre de forma bastante frecuente, pero que además es relevante abordarla y abordarla desde una perspectiva que sea respetuosa para las familias. Y por lo tanto aquí comprender el rol de lo sociocultural asociado a la alimentación de un niño, de la crianza, de los cuidados básicos, de los cuidadores, se vuelve trascendental. Y en este sentido, actualmente, ¿no es cierto? Si bien la literatura nos dice que las barreras y los facilitadores para mantener lactancia materna en mujeres que son migrantes son muy parecidas a las barreras y facilitadores de mujeres que no son migrantes, hay que recordar que hay en algunos casos un nivel de vulnerabilidad que es más alto que el de una mujer que está viviendo en el país donde nació. ¿Ya? ¿Por qué? Porque probablemente, si pensamos sobre todo en aquel grupo migrante, ¿no es cierto?, que aún no ha logrado regularizar su situación administrativa en el país, tiene menor protección en términos, por ejemplo, de pre- y postnatal, ¿no es cierto?, de tener un ingreso que no está mediado por la necesidad de salir a trabajar. Y eso tiene un impacto en el cuidado de los niños, tiene un impacto en la duración de la lactancia materna. Pero al mismo tiempo hay una red de apoyo que es fundamental en la crianza de los niños y cuando las personas han migrado, a veces su red de apoyo es mucho más inestable o más pequeñita hasta que logran asentarse. Y además la experiencia migratoria, como ya lo hemos conversado, está mediada por una serie de otras responsabilidades y tensiones permanentes. Y por lo tanto, cuando las enfermeras, las matronas, los médicos, los nutricionistas quieren fomentar lactancia materna, aspectos de la crianza, tiene que ser con pertinencia, porque si no, vamos a entregar información y vamos a llevar a cabo acciones que pueden no tener ningún sentido para la persona que las está recibiendo. Y eso nos habla de una calidad muy baja en la atención. Entonces, desde esta perspectiva, el acompañamiento a una familia en etapa de amamantamiento es un encuentro intercultural. ¿Cómo se concibe este encuentro intercultural desde una perspectiva más conceptual? Para partir, hay que considerar que el sistema de salud en Chile está mediado por una visión, una cosmovisión, ¿no es cierto?, que es muy biomédica. Y la perspectiva biomédica está centrada en lo que pasa dentro del cuerpo, en una polaridad entre salud y enfermedad, entre lo normal y lo anormal. Y esa perspectiva, fíjense ustedes, está mediando permanentemente todas las acciones de salud, incluyendo la promoción de la lactancia, y afecta profundamente la mirada que los trabajadores y los profesionales de la salud tienen con respecto a la atención de una persona. Y resulta que la persona que atiende a un consultorio, a un CESFAM, a un hospital, viene además con algún tipo de necesidad en salud. A veces no es un dolor o una enfermedad, ¿no es cierto? Pero puede tener alguna necesidad y resulta que en el caso de quienes han migrado, no solamente están en un país distinto, sino que afrontan y se conectan con un sistema de salud que no es el propio.
Si a quienes hemos nacido en Chile a veces nos cuesta explicar la diferencia entre FONASA y SAPRE, los porcentajes, las primas, la cobertura GES, imagínense lo que es eso para una persona que acaba de llegar al país. Entonces, este encuentro entre un profesional de la salud y una persona con una necesidad en salud es muy complejo. Es más complejo de lo que parece porque además lo que está en el corazón es la comunicación. Y si no se establece un buen vínculo comunicacional, es muy probable que la persona se vaya a su casa muy insatisfecha. Aún peor puede ser que no vuelva. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que las personas vuelvan y que perciban que la atención de salud y el sistema en sí puede ser una red de apoyo, ¿ya? Pero a veces eso no ocurre. Nos dice eso la experiencia. Si lo llevamos esto más específicamente, como si fuéramos haciendo un zoom, y miramos lo que pasa dentro de una consulta de salud, dentro de un box de atención, no solamente tenemos al profesional, a una mujer o un cuidador, cuidadora, y una guaguita, ¿no es cierto? Un hijo, una hija. Hay una red de apoyo detrás, y esta red de apoyo, esta relación está mediada completamente por lo sociocultural. Por una parte, si miramos primero lo que tiene en su cabeza el profesional de la salud, está su mirada clínica de lo que es la lactancia. Entonces, acuérdense que yo les dije que la visión biomédica está mediada por lo que pasa dentro del cuerpo principalmente. No quisiera decir exclusivamente porque eso sería erróneo. Pero entonces ese profesional sabe que para que ocurra el fenómeno de la lactancia se tiene que desencadenar un proceso hormonal, que hay ciertas glándulas involucradas en la producción láctea, que las mamas pueden tener heridas, que tienen que tener cierto color, que hay procedimientos, que hay técnicas para favorecer o no la lactancia, que hay mitos y creencias asociadas, por ejemplo, a la producción de la leche. ¿Sí? Hay personas, ¿no es cierto?, que le dicen a una mujer que tiene una guagüita, les dice, mira, en realidad no comas este alimento porque no te va a salir leche. O en realidad la explicación para que haya más o menos leche es lo que la persona ha estado haciendo en el último tiempo. Y al mismo tiempo tienen una visión de quién es el responsable de que la guagua se alimente de leche materna. Y tienen una visión también acerca de ¿qué significa no lograrlo? ¿Sí? Y por otra parte, viene esta mujer, ¿no es cierto?, que viene con un recién nacido, con una guagua pequeña, y que tiene su propia visión de lo que es ser saludable, de lo que es sentirse enfermo, de lo que espera desde su experiencia con respecto a la maternidad, de su visión propia de lo que es amamantar. Hay mujeres que les gusta, hay mujeres que no les gusta amamantar a sus hijos, ¿sí? Hay expectativas, hay familias que le dicen, pero no le des más leche a esta guagua, ya está muy grande. Hay familias que le dicen, pero ¿cómo no vas a ser capaz de alimentar a tu guagua con tu propia leche? Entonces, si ustedes se fijan, además de esta experiencia que ya es compleja, está mediada además por el fenómeno de la migración, de ser mujer, del rol de género, del ser madre, del tener que mantener un trabajo si es que no se tiene un contrato para poder cuidar los meses del postnatal. Entonces es un escenario que es de alta tensión. Y si nosotros miramos todos los elementos que podrían estar involucrados desde una visión sociocultural en las prácticas de crianza y amamantamiento, son múltiples. Aquí yo puse algunas nomás. Por una parte, fíjense que la relación de pareja tiene un impacto. Hay parejas que no les gusta que la mujer le dé pecho a la guagua. Hay parejas que lo impulsan e insisten, y eso puede ser positivo como puede ser negativo. Hay distintas construcciones de lo que significa ser familia. Y ojo acá, porque si uno se queda con una idea tradicional y más heteronormativo de lo que es una familia y cómo se constituye, uno puede perderse oportunidades de fortalecer el trabajo directo con una familia. Hay significados asociados al rol de género. ¿Qué significa ser mamá? ¿Qué significa ser papá? ¿Qué significa ser hermano mayor? ¿Qué significa ser abuelo, abuela, tío? Los hijos también tienen valores distintos.
el cuidado y quién es responsable del cuidado de un niño también varía de grupo en grupo. Está el tema del género, el tema del poder sobre el cuerpo de la mujer que está amamantando y de que ella también, ¿no es cierto?, quiere tomar una decisión que idealmente no debiese estar juzgada de forma negativa, ¿no es cierto?, por parte de un profesional. Está la experiencia de la crianza previa, de cómo fue mi experiencia de ser niña o niño, de cómo fue mi experiencia con mis otros hijos, si es que los tengo, y también las condiciones de vida, porque ustedes saben mejor que yo que hay circunstancias de la vida de quien ha migrado que potencialmente pueden no permitirle mantener una lactancia materna en el largo plazo. Y allí yo como enfermera soy quien debo adaptarme, no la persona adaptarse a lo que yo quiero que la persona haga. Y el bagaje cultural, que es esa mochila de todo lo que nosotros pensamos acerca del mundo, lo que sentimos acerca del mundo, lo que interpretamos del mundo que estamos observando, ¿ya? Todos estos elementos van a estar interactuando en esta única experiencia que estamos desempacando. Imagínense si agregamos todas las otras experiencias que uno podría encontrarse en un centro de salud, o si desempacáramos todos los elementos que están en juego cuando una niña o un niño va al colegio, ¿sí? O qué es lo que pasa cuando una familia necesita ir, por ejemplo, a la OPD a buscar algún tipo de apoyo, o en realidad porque tenga que ir, porque se pesquisó que había algún riesgo para el niño, para la niña, ¿sí? Cada una de estas experiencias puede ser analizada a través de este mismo lente. Y es esa la invitación que yo les hago, que pensando en el contexto en el cual cada uno se desempeña, pueda mirar, bueno, y estos lentes de la interculturalidad en mi lugar de trabajo, ¿cómo es que podrían emerger? O cómo yo facilito que aparezcan, o cómo yo pongo ciertas barreras para que esto no moleste. Algo que es muy importante en términos no solo conceptuales, pero prácticos, es el rol del etnocentrismo. Y me gustaría saber si están familiarizados con ese concepto. ¿Será que sí? ¿Será que no? Se los voy a explicar entonces. El etnocentrismo es un concepto que proviene del mundo de la antropología. Y lo que propone el etnocentrismo es que los seres humanos siempre tenemos una creencia y una visión, una forma de mirar el mundo en la cual las propias conductas, o sea, mi conducta en general siempre es evaluada como una conducta buena, natural, apropiada, importante. Y por otra parte, cuando emerge el etnocentrismo es pensar que las conductas que otros realizan, y aquí emerge la otredad, ¿no es cierto? La distinción entre nosotros y ustedes, que es muy problemática para el encuentro intercultural, indica que las creencias del otro más bien son las extrañas, raras, inadecuadas, salvajes, inhumanas y muchos otros calificativos. ¿Cuál es el riesgo de pensar que mi forma de vida es mejor que la del resto? Es el riesgo de malinterpretar lo que estoy observando, de generar daño por discriminación y de generar situaciones de segregación en la relación con grupos, que pueden ser distintos. Efectivamente, la perspectiva intercultural acepta que el mundo es diverso, que no somos todos iguales, pero que podemos convivir en un contexto de forma armónica, aprendiendo del resto, tomando algunos elementos y conservando otros que son propios. ¿Cómo se llevaría esto a la práctica? De aquí emergen las clásicas frases estereotípicas acerca de quién es distinto a uno. Frases, ¿no es cierto?, con las que yo las presento para que ustedes se hagan una idea, ¿ya? Entonces,
Cuando la gente dice, no, es que esta niña es así porque es chilena. Y ahí uno podría ponerle cualquier nacionalidad. No, es que los ingleses son muy serios. Lo que pasa es que los pobres son flojos. Qué tiernos son todos los abuelitos. No amamanta a su guagua porque es frívola y quiere conservar su cuerpo. Es que es migrante. Como si uno pudiese reducir lo que un ser humano es a una característica en particular. Ese es el riesgo del reduccionismo cultural. Cuando uno explica fenómenos complejos asociados a una característica cultural. Y de eso todos y todas deben cuidarse mucho y mantener procesos de autorreflexión que les permitan darse cuenta de cuando esto les está pasando, para trabajar el estereotipo antes de que se constituya en una acción discriminadora. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Acá en el chat, Jan Axel dice que en sociología se dice que los verdaderos bárbaros son los que llaman a los demás bárbaros. Justamente, te das cuenta y eso es interesante porque pasa por esta concepción de pensar que el otro y su forma de vida, sobre todo, no es la más deseada. ¿Sí? Y allí, ¿no es cierto?, se producen fenómenos interesantes porque finalmente la cultura es todo lo que nos rodea y somos resultado del contexto cultural en el cual estamos inmersos, pero todos y todas hemos aprendido a pensar acerca del mundo de una forma particular. Por ejemplo, mi mamá le tiene mucho miedo a los insectos, entonces ella ve una araña y se asusta. ¿Qué creen que es lo que yo aprendí? Que las arañas son peligrosas y por lo tanto me dan mucho miedo. Ese es un ejemplo muy concreto de cómo lo cultural en torno a las sensaciones y emociones se aprende. Se aprende en la familia, se aprende desde la infancia. Piensen ustedes en los juegos que hacen los niños. Hablar por teléfono, ya no juegan los niños así, ahora juegan, ¿no es cierto?, que tienen una pantalla y hacen videollamadas. Esos son transformaciones, ¿no es cierto?, en el mundo cultural, pero asociadas a un mismo proceso de comunicación que se mantiene en el tiempo. Entonces, de la misma forma en que yo crecí acostumbrada a pensar que las arañas son peligrosas y que no me gustan, de la misma forma otras ideas preconcebidas se incorporan en nuestra concepción del mundo. Y hay ideas harto más peligrosas, como pensar que a lo mejor las personas de cierta nacionalidad son malas personas. Eso es grave. Es grave porque afecta la forma en que cada uno de nosotros nos relacionamos con otros que son distintos a nosotros. ¿Sí? Y ahora, para ir cerrando esta presentación, vamos a tratar de dejar unos minutos para poder discutir y ver si sale algún otro comentario. Voy a seguir profundizando en estas estrategias como de acompañamiento desde una perspectiva intercultural. Les pido que me den un minuto para cerrar la puerta porque mi cachorro acaba de interrumpirme. Ya, ahora sí. Entonces, como les contaba, lo último que quiero compartir con ustedes tiene que ver justamente con cómo vamos profundizando en este tema muy particular para poder aproximarnos a distintos fenómenos, distintas situaciones que ocurren en nuestros contextos laborales desde una perspectiva que sea más respetuosa, finalmente. Y fíjense que de la misma manera en que el paso 1 para el desarrollo de competencia intercultural implica un interés genuino, para lo profesional el paso 1 es mirarse a uno mismo. Un profesional, un trabajador que quiere entregar una atención con pertinencia cultural, con sensibilidad cultural o con humildad cultural, tiene que primero conocerse a sí mismo. El autoconocimiento, la autorreflexión, lo que nos permite es tomar conciencia
de cuál es la cosmovisión que tenemos, de cuáles son nuestras propias ideas preconcebidas, cuáles son las creencias que tenemos con respecto a los temas y contextos en los que trabajamos, cuáles son los comportamientos que tenemos más comúnmente frente a diversas situaciones, cuáles son los valores que tenemos. Cuando uno aprende además acerca de sus propios orígenes, comprende la historia del país en el que vive, las transformaciones socioculturales que ha tenido este mismo espacio. Cuando se toma conciencia de la propia cosmovisión, es cuando uno puede estar más atento a esos momentos en que emerge la perspectiva más etnocentrista, en la cual tendemos a reducir la experiencia del otro a una característica particular. La reflexión es lo que nos permite estar atentos a el tipo de atención y actitud que tenemos cuando trabajamos con poblaciones diversas. Y por lo tanto, la aproximación intercultural está mediada profundamente por la curiosidad y por el respeto de otras formas de entender el mundo. Y aquí hay algunas habilidades asociadas a lo relacional y al diálogo que son muy interesantes, creo yo. Uno de los conceptos que a mí me parece que es relevante se llama humildad cultural. Y este concepto a lo que busca dar respuesta, a lo que busca explorar, es a la dimensión política, social, de clase que existe en la sociedad, a llevarlas a la conciencia por una primera parte. Es una forma de estar en el mundo y de estar con otros que te permite conocer aquellos atributos socioculturales de un grupo en particular. Y lo que requiere es que uno esté dispuesto a cambiar y a transformarse, porque está basado no solo en la autorreflexión, pero en la autocrítica, abordando, identificando situaciones de privilegio y situaciones de abuso de poder y desigualdad que emergen en los contextos en los cuales trabajamos. Por lo tanto, esto no se trata de tener un protocolo de cómo hay que atender a las personas de la nacionalidad A o de la nacionalidad B. Se trata más bien de disponerse a conocer a un otro desde una perspectiva de persona a persona, de apertura y de trascendencia. Y por lo tanto, más que una lista de habilidades concretas que yo le pueda decir que cada uno debe tener, aquí la recomendación más importante es el poder de la autorreflexión y de la autocrítica para poder tener una disposición que le dé cabida a la diversidad cultural. Y en este sentido hay diversos elementos que uno puede explorar. Por ejemplo, aquí en este caso, ejemplo que yo les ponía de la lactancia materna. De todas maneras que a partir del diálogo hay que explorar qué es lo que piensa la familia acerca del cuidado de los niños, el valor que se le da o no a la nutrición, la visión del embarazo, del parto, de la crianza, del cuidado, porque hay expresiones de cuidado muy diversas de sociedad en sociedad. Hay países en los cuales, si pensamos por ejemplo en el caso de Estados Unidos, donde darle una mamadera a una guagua con una leche fortificada es muy bien visto. Y hay otros contextos, por ejemplo en el chileno, donde hay toda una línea desde la política pública de que en realidad el mejor alimento que hay para un recién nacido en sus primeros meses de vida es la leche materna, que no es necesaria la fórmula. Esas ideas a nivel de la política pública están mediadas por lo sociocultural. Hay que identificar también a las personas significativas y esto aplica mucho para el contexto escolar. A veces se tiende a pensar que el apoderado o la apoderada es la persona de referencia en términos transformacionales con la relación de un niño en su espacio escolar. Pero resulta que puede haber otra persona que sea aún más significativa, que ponga las normas, las reglas, que si uno logra establecer un vínculo con ese miembro clave de la familia, las situaciones parecen comenzar a resolverse. Las redes comunitarias son fundamentales.
de la misma forma en que es relevante poder mostrar en nuestros lugares de trabajo que hay espacio para las personas diversas también. Si en realidad las fotos que se muestra, el material que se entrega, muestran un solo tipo de familia, es difícil que otros se sientan cómodos y bienvenidos en esos espacios. Y finalmente hay una estrategia que es bastante antigua, existe hace muchos años, que se llama el modelo de comunicación LEARN. LEARN es una abreviación, es un acronismo, ¿ya? Que en inglés la palabra learn significa aprender, ¿ya? Pero lo que nos propone es una forma de, una estrategia para mejorar la comunicación y poder abordar o afrontar las barreras culturales que podrían emerger en un encuentro intercultural. Entonces, aquí, como el acronismo original está en inglés, cada letra en español tiene otra primera letra, ¿no es cierto? Entonces, el primer componente de la estrategia de comunicación intercultural es escuchar. Pero la escucha tiene que tener tres atributos. Tiene que ser una escucha que es activa, es decir, yo me dispongo a escucharte con todo mi ser, con mi vista, con mi actitud, dejo fuera los elementos que me distraen, con empatía y con respeto. Por otra parte está el componente de valorar. Valorar significa poder explorar, ¿sí? Explorar qué creencias tiene, por ejemplo, una mujer con respecto a la lactancia, o un papá, un hombre, un cuidador, un abuelo, con respecto a la educación de las niñas, ¿sí? Siempre a través de las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son las que nos van a dar riqueza en la comunicación. Evitar aquellas preguntas que simplemente se responden con sí o no, o con bien y mal. En tercer lugar, poder evaluar. Evaluar prioridades, expectativas, valores y los apoyos. ¿Ya? Los apoyos son fundamentales y pueden provenir de múltiples áreas, ¿ya? Pero son aquellos elementos que van a ser catalizadores del cambio si es que eso es lo que estamos buscando. Y luego está la habilidad de recomendar un plan de acción, no de indicar, no de prescribir, sino que de recomendar. ¿Por qué? Porque la recomendación es la que nos da la oportunidad de que el otro, quien recibe esta recomendación, pueda no estar de acuerdo. Y allí es cuando se establece el proceso de negociación. Cuando uno trabaja en contextos interculturales, tiene que estar dispuesto a ganar, pero también a perder y a encontrar un punto medio, ¿ya? Y muchas, o sea, siempre estas modificaciones y estas negociaciones están basadas en la confianza. Y la confianza, como ustedes saben, es un proceso que toma tiempo y sin confianza es difícil generar cambios profundos. ¿Sí? Así que esta es como una recomendación que facilita muchísimo la comunicación. Escuchar, valorar, explorar, evaluar lo que el otro quiere, ofrecer una recomendación y estar dispuesto luego a negociar. Y con eso a mí me gustaría cerrar esta sesión y poder dejar, ¿no es cierto?, 10 minutos para que conversemos si es que hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos compartido el día de hoy. ¿Alguna palabra? Aprovechemos el espacio para opinar, para preguntar, dialogar. Walfredo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Marcela. Un placer. Mi nombre es Walfredo. Bueno, más que aportar algo, un poco de reflexión, porque me quedó en la cabeza cuando hablabas de la persona que migra, cuando llega al país que migra. Pero más que eso, me queda en la cabeza en mi área de trabajo,
hay muchas personas que me llegan con altas vulnerabilidades. Es fácil, o digamos, que el sistema está adaptado en la parte cultural, en la parte de adaptación, la llegada, el trabajo, la educación, cuando se habla de educación. Pero lo difícil es la gran cantidad de migrantes que no tienen acceso a la educación porque llegan con grandes crisis del país que viene. No solo con esto del área, los migrantes que vienen de Venezuela, no solo con eso, porque inclusive hasta en el área que yo trabajo, siento a veces más vulnerabilidad de mis clientes bolivianos que muchos de los venezolanos, porque siento que inclusive cuando les solicito documentos como el certificado de nacimiento y otros así que les solicito por su perfil, por las entrevistas que les hago, siento que son personas que vienen de una vida muy complicada, muy difícil, de hogares bastante con crisis, por decirlo así, porque para mí es difícil identificar cuáles son los problemas que tienen, pero sí se ve que son hogares con muchas crisis, con muchas carencias, desde el punto de vista hasta de, aunque todos hablamos castellano, español, a ellos les cuesta identificar las palabras correctas para poder acceder a la salud, a la educación, a la migración, pues a extranjería, a los trámites, les cuesta. Me sucede también mucho también con mis clientes haitianos, porque a veces les solicito documentos como una declaración jurada de expensas y se les hace complicado entender qué tipo de documento es. Entonces, mucho más allá de si se logran adaptar o no, hay una gran cantidad de migrantes que ya cuando llegan a cualquier país, ya vienen con una vulnerabilidad de su origen, de su núcleo social, del acceso que tuvieron a la educación en su país. Y ese es, digamos, hasta inclusive uno de los obstáculos más grandes, porque estas personas no se atreven a buscar ayuda, no se atreven a buscar la forma, porque vienen de una situación de crisis muy, muy dura, muy dura. Me sucede y a veces inclusive les digo, mira, no te preocupes por la asesoría, vamos a ampliarla, vamos a conversarlo para tratar de darles un poco como de apoyo. Yo no sé si desde el punto de vista que yo lo haga sea psicológico, emocional, pero ahí es cuando hablamos al último punto de la confianza, de cómo darle la información a las personas y no buscar ganarse la confianza. Bueno, yo creo que en lo personal yo no busco ganarme la confianza, pues yo soy un abogado y ya solo por el hecho de ser abogado, la persona lo busca a uno para tratar de conseguir ayuda jurídica y ese tema de la confianza se gana con el tiempo y con el trabajo, pero ya ellos de por sí confían mucho más en un abogado que en una persona que sea asesor y sea, no sé, periodista, educador. Pues ellos dicen, el abogado me va a ayudar, el abogado me va a resolver. El tema es que yo lo que busco es hacer que ellos ganen su propia confianza, hacer que esas personas tengan confianza en sí mismos, porque yo solo los puedo ayudar en el área jurídica, en tramitación, en cualquier otro tema poco laboral, poco de salud, que les pueda ayudar como consejo, servicio de impuestos internos, X, pero ellos necesitan ganarse esa confianza para poder ellos ejercer los derechos que sí tienen, porque sí los tienen. El Estado sí les da derechos y muchos migrantes no los utilizan porque no tienen la confianza para decir yo necesito, o yo tengo, o yo puedo. Y ese para mí es uno de los factores más graves en el área de las personas más vulnerables, porque no conocen sus propios derechos y no tienen la autoconfianza para poder tratar de obtenerlos, de usarlos, porque sí existen. Sí hay hospitales, sí hay CEFAM, sí hay lugares donde les quieren brindar ayuda, pero el miedo es un factor, la falta de información es otro factor y su autoconfianza en creer que no son merecedores de ese derecho social. Y eso para mí es uno de los factores más difíciles de superar. Sí, muchas gracias por tu opinión, por tu reflexión, Walfredo. Hay dos elementos que me gustaría destacar de lo que tú dices.
Uno, la perspectiva de derecho. La perspectiva de derecho tiene que mediar y tiene que estar al corazón de cualquier tipo de atención que quienes trabajan con migrantes estén ofreciendo. ¿Ya? Efectivamente, el fenómeno de la movilidad humana trae consigo un cuestionamiento con respecto a los derechos que tiene un ciudadano, a los derechos que tiene una persona. ¿Sí? Entonces, ese trabajo efectivamente de poder transmitirle a la persona confianza para creer que puede tener un derecho en un país que no es el propio es pero fundamental. Y ahí hay un elemento de abogacía además muy potente, de justamente en aquellos casos donde se percibe, ¿no es cierto?, que hay personas que a lo mejor su voz no está tan fuerte todavía, de poder acompañarlos en ese proceso, ese acompañamiento en lo judicial, en la salud, en lo educacional, en el área que nos competa, es fundamental. Y por otra parte, hay algo de lo que tú dijiste que me resonó, déjame recordar, que tiene que ver con las vulnerabilidades, ¿ya? Las vulnerabilidades son un temazo cuando hablamos de vulnerabilidad, de movilidad humana, porque por una parte sabemos que la experiencia migratoria es diversa. Sabemos que no todas las personas que migran son vulnerables, pero sabemos que un porcentaje importante de ellas sí lo son. Y por lo tanto ahí hay que hacer algunas distinciones, ¿no es cierto?, para no decir que todos son vulnerables por una parte, porque también entregamos mensajes que pueden ser erróneos, pero esa habilidad, esa sensibilidad para percibir a aquella persona que sí vive en una situación precaria, vulnerable, ya sea por sus antecedentes de educación formal previo, experiencias que han vivido a lo largo del tránsito entre países, por su etnia. Tenemos que aquí considerar que muchos de quienes migran no solamente tienen la etiqueta de ser migrantes, sino que además puede ser que tengan la etiqueta de ser indígenas. Y que en este mundo latinoamericano, donde predomina, ¿no es cierto?, el español, puede ser que para muchos indígenas su primera lengua no sea el español. Y por lo tanto me hace mucho sentido cuando tú dices, bueno, aquellos clientes, ¿no es cierto?, de nacionalidad boliviana, bueno, un cuestionamiento que a mí me surge, bueno, ¿será que tienen otra lengua? Y que por lo tanto la expresión de la necesidad, la comprensión de un término que ya está en otra lengua, pero que además es jurídico y sabemos los desafíos de comprender el lenguaje jurídico, los afectan de una manera muy, muy distinta. Y ahí está tu habilidad, ahí está tu sensibilidad, Walfredo, de identificar esa diferencia y de cómo tú ajustas tus explicaciones como abogado para que esa persona entienda cuál es el documento que te tiene que traer para avanzar con su proceso. Sí, inclusive, y para ampliar un poco, me sucede a diario cuando tú hablabas de que lo más importante es poder escuchar primero, escuchar realmente, hacer las preguntas pertinentes para uno obtener más información, inclusive aceptar. A veces se me hace muy difícil porque todos mis días no son perfectos, todos mis días tampoco son color de rosa, y aceptar e inclusive negociar. A mí me ha tocado ser negociador cuando sucede con niños, niñas y adolescentes, donde los padres y las madres están separados, donde a veces una madre me dice, mira, yo ni siquiera sé dónde está su papá. Tengo 5 años que no sé. Entonces, ahí me toca ser negociador porque yo le digo, mira, sí, por supuesto, podemos resolver. Gracias a Dios, la legislación chilena ha tomado en cuenta el hecho de que hay muchos niños migrantes que no tienen a ambos padres como apoderados, como representantes en ese momento de solicitar una visa o lo que sea. Pero el tema es que no todas las familias son así. Hay familias donde inclusive el menor de edad no está acompañado de los padres. Y entonces uno debe ser a la vez facilitador. Y ahí sí me voy al área de la salud, porque a mí me ha sucedido. Yo también he tenido que ir a un CEFAM,
Me siento mal, tengo un dolor, yo lo sé explicar. Me duele aquí, pero se me refleja por aquí, pero me empezó por aquí. ¿Y en qué trabajas tú? No, yo soy asesor migratorio. ¿Y cuántas horas al día trabajas? 20 horas al día. ¿Cuántos días? Los 7 días a la semana. ¿Tienes vacaciones? A veces. Entonces, sé explicarlo, pero muchas personas, inclusive chilenas, porque me sucedió con unas personas que conocí de la isla de Pascua, ahí, cuando comenzamos a hablar sobre los temas migratorios que a ellos querían consultar, ellos querían preguntar, querían saber cómo era el tema, con la gente de tierra firme, porque así me dijeron. Y básicamente, mira, son términos totalmente diferentes. Para ellos es algo totalmente diferente, algo como que no sabía que esto existía. Y son personas que son chilenas. Se les hace complicado el acceso a la salud y explicar. Y ahí yo sé que la amiga Marta está con su manita levantada y yo sé que ella va a decir lo que yo quiero expresar, pero es que se les hace complicado el tema del idioma. Volvemos al mismo tema del idioma, de la lengua originaria, qué lengua manejan y cómo explican un infarto. Muy complicado. Y es obligación del funcionario de salud hacer la entrevista y tratar de entender, no ser el 1, 2, 3, 4 del protocolo, que es algo que yo siempre he criticado porque mi hija es médico y mi hija es médico y ella me dice, tengo 7 minutos para atender a una persona de 93 años. Me dice, papi, a veces no he terminado de preguntarle todo y la persona no me ha dicho qué es lo que le duele, qué es lo que le afecta, porque en 7 minutos es imposible atender a una persona de 93, 95 años que va sola a la consulta. Son chilenos. Entonces, todos esos temas son vulnerabilidades que tiene el sistema de salud, no solo en lo biomédico, sino también en lo empático. Y en la estructura, en el funcionamiento, en los recursos, ¿no es cierto? Que finalmente vienen a tensionar aún más las relaciones entre las personas, porque hay elementos que el trabajador de la salud no puede controlar y que están ahí mediando. Muchas gracias, Walfredo. Marta tiene la mano levantada. Mari Compuche, Capeñé. Buenas noches con todos. Hay una cosa que le cuesta mucho a la comunidad mestiza latinoamericana, es entender que América o Latinoamérica se construye sobre otros pueblos. ¿Ya? Entonces, hace 530 años viene la lengua. Esta lengua que estamos hablando que nos permite y está siendo universal, pero a costo de, ¿ya? Hay un costo, patrimonio inmaterial, hay un costo ambiental, hay un costo de pérdida de invisibilización. Bueno, son 530 años de un gran esfuerzo por el modelo neoliberal. Lo que dice Walfredo es un gran ejemplo sobre el tiempo. 7 minutos. 7 minutos. Es muy poco. Es muy poco. Pero comprendo al funcionario. Ya. Comprendo al funcionario. Y el esfuerzo que hace el funcionario. Entonces, el tema es, si yo hablo mi idioma, yo aquí a empezar a hablar mi idioma materno, ¿ya? ¿Cuándo me voy a dar a entender con ustedes? ¿Cuándo? Inclusive así me cuesta darme a entender porque en Gualmapu, donde yo radico, el pueblo originario mapuche también tiene esa dificultad y es natural y muy propio. Es muy propio. Entonces, el costo que se ha tenido por implantar este modelo es ese. Es ese. Entonces, es muy necesario que todo profesional, independientemente
de cualquier área profesional y no profesional, obreros, no obreros, llegar a entender que somos pueblos, que hay un mestizaje que está bajo o sobre o creado sobre pueblos. En el momento que se llegue a entender eso, que lo veo muy complejo, yo sí soy honesta, lo veo muy complejo porque igual mis espacios de donde yo me desenvuelvo son las ferias populares, la calle, yo soy una mujer de a pie, entonces, así como hay vulgaridad en una feria, hay en la biblioteca, en el Museo Pablo Neruda y en la Feria Pinto. Así es que eso es una cuestión horizontal, vertical, es un tema de voluntad de cada ser humano. Yo creo que todos los esfuerzos suman. Y todo lo que usted ha mencionado hoy es así, o sea, es como una radiografía que se va diciendo. Pero es que ya hay esa radiografía. Y eso, o sea, yo agradezco a todo el mundo, pero nos falta y es entender que estamos en una Latinoamérica donde estamos creando, unificando y lastimosamente está unificando, pero no de una manera para positivo, sino de más bien de invisibilizar, de esconder de lo que realmente somos, que es una América viva todavía. Gracias, Marta. Muchas gracias por su palabra. Estoy de acuerdo. Yo creo que por eso es tan importante ese componente de la reflexión y de conocer el propio territorio y la propia historia del lugar donde uno habita. Ese es un trabajo que yo trato de hacer permanentemente con mis estudiantes justamente porque es esa conciencia, ¿no es cierto?, de cómo se van constituyendo y reforzando inequidades, injusticias sociales, invisibilizaciones con distintos grupos, lo que permite generar cambios y estimular a las personas a poder transformar prácticas. Pero efectivamente nos falta tanto y a veces puede ser tan abrumador la situación que a todos ustedes les puede tocar en sus distintos lugares de trabajo, de desempeño, ¿no es cierto? De querer como abordar un sistema que puede ser injusto, que puede ser estructuralmente muy nocivo, pero en el fondo hay personas que lo necesitan y por lo tanto uno no puede desfallecer frente a esto. Y cuando uno se encuentra, ¿no es cierto?, y ve que hay gente conectada 20 para las 10 de la noche, interesado en discutir un tema, bueno, para mí eso es un indicador de que hay que seguir en la misma línea. Así que muchas gracias. Javiera, no sé si darte la palabra a ti, si quieres ya comenzar a cerrar. Sí, bueno, si no hay más palabras, alguien que quiera decir, opinar, preguntar, podemos empezar ya a cerrar la clase. Bueno, para mí ha sido un placer conocerles. Muchas gracias por mantenerse conectados y conectadas a esta hora, un día jueves en la noche, cuando ya la semana nos empieza a pasar la cuenta en términos de energía, de disposición. Les deseo que les vaya muy bien en este programa. Mi correo electrónico queda disponible, ¿no es cierto? Aparecía ahí en la primera diapositiva. Javiera también lo tiene Carla también. Y que tengan unas muy buenas noches. Gracias a ti, Marcela, por esta clase tan interesante, tan sensible también. Y bueno, nos estamos viendo entonces el próximo martes. Muchas gracias por Chao. Gracias, Pablo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. De nada. Buenas noches. Buenas